de encuentros con Jesús, y daremos inicio hoy al encuentro que tuvo Jesús con uno de los apóstoles, llamado entonces Mateo. El llamamiento de Mateo. Ese texto de Mateo 9, versículos 9 al 13, sus paralelos están en Marcos, capítulo 2, versículos 14 al 17, y Lucas, capítulo 7, versículos 27 al 32. Así que mientras leo Mateo 9, voy a mencionar algunos detalles que están en esos otros dos textos de Marcos y Lucas, que cuentan pues la misma historia, el mismo encuentro, pero con algunos detalles diferentes que como sabéis, cada evangelista pues dio su toque, ¿no? Su perspectiva de la historia y de los encuentros que tuvo Jesús. Así que vamos a leer Mateo 9. Yo voy a añadir algunos detalles que están en Marcos capítulo 2 y Lucas capítulo 5 y os mencionaré. ¿Vale? Dice el versículo 9. Al irse de allí, Jesús vio, en Lucas 5, 27 dice que Jesús se fijó en un recaudador de impuestos, a un hombre llamado Mateo, que en Marcos y Lucas también es llamado de Leví. Estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Mateo se levantó, según Lucas, lo dejó todo y lo siguió. Dice Lucas que Mateo ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Versículo 10 de Mateo 9. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores aquí, según un comentarista judío, es un término utilizado para referirse a prostitutas, ladrones y a otros de baja reputación, cuyos pecados eran obvios y groseros. Entonces Jesús estaba allí comiendo en casa de Mateo con muchos recaudadores de impuestos y pecadores. Y llegaron y comieron con él y sus discípulos. Muy bien, versículo 11. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero id y aprended qué significa esto: lo que quiere es misericordia y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ya hemos hablado hace un par de semanas sobre esa cuestión de que Jesús comía con pecadores y publicanos, ¿no? Y cobradores de impuestos. Y hemos mencionado pues un par de cosas sobre eso. Simplemente no nos vamos a centrar mucho en eso a día de hoy. Simplemente vamos a centrarnos en el versículo 9. Pero simplemente quiero mencionar los demás versículos porque forman parte del contexto, ¿no? Entonces, aquí vemos que Jesús está comiendo con pecadores y cobradores de impuestos en casa de Mateo. Jesús le llama a Mateo, Mateo le sigue, pero se ve que ofrece un banquete en su casa. Probablemente era un hombre rico, porque los publicanos tenían mucho dinero. Ofrece un banquete pues muy grande en su casa, y además pues invita a otros, como otros pares suyos, ¿no? Que eran también cobradores de impuestos, y estaban allí también otra gente que, igual que los cobradores de impuestos, eran pecadores, porque los judíos ponían en el mismo saco los cobradores de impuestos y las prostitutas, los ladrones y toda esa gente que cometía pecados obvios y groseros de orden moral, baja reputación. Pues los judíos metían todos en el mismo saco: cobradores de impuestos, prostitutas, ladrones, y por ahí va. Bueno, estaban todos allí, y los fariseos una vez más se quejaban
¿por qué Jesús hace eso? Come con esa gente, ¿no? Y Jesús les da una respuesta, pues, para explicar la razón. Y Jesús dice, los enfermos son los que necesitan. Yo quiero misericordia y no sacrificio. Y yo he venido no a salvar los justos, sino los pecadores. Entonces, por eso Jesús estaba con aquella gente. No porque quería ser como ellos, sino porque vino a salvarles, ¿no? Vino a por ellos. Ahora, no es que los fariseos de quien estaban quejándose no eran pecadores, o no estaban enfermos, o no necesitaban de la ayuda de Jesús. Igual lo necesitaban también, pero no lo reconocían. Entonces, hay mucha gente que necesita a Jesús, que está enfermo y piensa que no está, y necesita un médico, pero cree que no hace falta un médico. Hay mucha gente, espiritualmente hablando, que es un pecador, que es una persona que está con el corazón lleno de necesidad e inmundicia, y necesita el perdón y la salvación, pero como no lo reconoce, no hay obra de Dios en su vida. Porque Jesús trabaja con quien reconoce su enfermedad, con quien reconoce su pecado, con quien reconoce que necesita ayuda. Entonces, el primer paso es reconocer. Porque si uno no tiene convencimiento de su pecado, de su necesidad, pues no se puede hacer nada por él. Así que no merece la pena que nosotros, por ejemplo, por eso dijo Jesús, no tiréis las perlas a los cerdos, porque no merece la pena esforzarse porque piensa que está bien. ¿Me explico? No merece la pena esforzarse por quien acredita que es un justo, aunque sea un pecador de los peores. Pero si él piensa que está bien, que va todo bien, que está genial, que la vida es una maravilla y él está bien con Dios, pues no hay mucho que se pueda hacer. Lo único es orar y pedir al Señor misericordia y que un día pues sus ojos se abran. Pero mientras los ojos no se abran, no hay mucho que hacer. Podemos compartir el Evangelio para que la persona vea, porque el Evangelio abre los ojos. Pero si compartimos y la persona no quiere, pues mejor es entregar al Señor, orar, pedir la misericordia y esperar el día que el Señor obre algo. Y muchas veces obra por medio de nuestras vidas, cuando la gente ve los cambios y las transformaciones que el Señor está haciendo en nuestra propia vida. Pero a lo que voy es que Jesús está aquí diciendo que los enfermos son los que necesitan. Vino a llamar pecadores, pero para eso uno necesita reconocer. Los fariseos no reconocían, pensaban ser buenos, demasiados buenos para ellos mismos, y no se daban cuenta que necesitaban a Jesús quizá más que los otros. Así que eso es lo que vemos aquí. Pero quiero centrarme en el versículo 9 de Mateo 9, que tiene su paralelo en Lucas capítulo 5, versículos 27 y 28, que es el preciso momento en que Jesús llama a Mateo. En algunas versiones, en Marcos y en Lucas, se le llama Mateo a Leví. Y en Mateo, el autor del Evangelio, ese mismo Mateo que vemos aquí siendo llamado por Jesús, pues él se llama a sí mismo Mateo. Se ve que en algún momento, no sabemos por qué, su nombre ha cambiado. Leví significa el que une a los suyos, y Mateo significa don de Dios. O tenía un nombre compuesto, Leví Mateo, lo que es también común, ¿no? O, según algunos estudiosos, su nombre ha cambiado porque ha recibido un don de Dios, el llamamiento de parte de Dios. No lo sabemos.
Pero lo importante es que el Leví y el Mateo son la misma persona. El que Jesús llama aquí y el autor del Evangelio, el primer Evangelio que está en la Biblia. No tenemos por qué pensar que Mateo no había visto nunca antes a Jesús. A veces leemos el Evangelio y pensamos, wow, es la primera vez que vio Mateo a Jesús y Jesús le llamó y Mateo le siguió. Pudo ser, pero no hay por qué ser. Es decir, probablemente Mateo era una persona allí pues que conocida. Su profesión estaba allí hace mucho tiempo, estaba cobrando los impuestos. Probablemente ya había escuchado acerca de Jesús, el joven Galileo que pasaba por ahí y había empezado su ministerio y estaba realizando muchos milagros, aunque estamos aquí al principio del ministerio de Jesús. Pero es probable que Mateo pudiera ya haber escuchado acerca de Jesús y lo que él hacía, los milagros que realizaba, las señales y maravillas, ¿no? Incluso tal vez puede que Mateo se haya planteado, ¿será que un día me encuentro con Jesús? ¿Y será que en ese encuentro, pues, puede Jesús hacer algo por mí? Aunque yo sea un cobrador de impuestos, no lo sabemos, la verdad, si Mateo sabía al respecto de Jesús, lo que había escuchado de Jesús, si tenía algún deseo en su mente, en su corazón, de cambio. Lo que sabemos y es seguro es que allí está Mateo cobrando los impuestos, sentado a la mesa, recaudando los impuestos, una profesión mal vista por los judíos, pero que le daba muchos ingresos. Y sabemos que en aquel día pasó Jesús, se fijó en Mateo y le llamó a Mateo. Y Mateo lo dejó todo y lo siguió. Así que vamos a trabajar esa cuestión aquí de ese llamamiento de Mateo. Cuando Jesús nos llama, cuando Jesús te llama, vamos a coger el ejemplo de cuando Jesús llamó a Mateo, para aprender algunas cosas sobre cuando Jesús también nos llama. Y lo primero que vemos aquí es que Jesús se fijó en Mateo. Dice Lucas capítulo 5, versículo 27, que Mateo estaba allí, Jesús estaba pasando, y Jesús vio a Mateo, se fijó en el recaudador de impuestos, también llamados publicanos, porque manejaban dinero y fondos públicos. Por eso se les llamaba también publicanos. Y bueno, es muy interesante pensar que Jesús se fijó en un recaudador de impuestos. Porque como decía, un publicano, un recaudador de impuestos, era una persona a la cual todos odiaban. Como dije, se les ponía a los recaudadores de impuestos, los publicanos, en el mismo saco, fijaros, de las prostitutas, de los ladrones, de los asesinos, de todo tipo de gente que pecaba de forma obvia, grosera, es decir, pecados de mala reputación, por así decirlo, pues ponían el cobrador de impuestos allí también, el publicano. Es decir, Mateo estaba junto con esa gente en el imaginario judío, en el pensamiento de la sociedad. Mateo era uno de los peores pecadores y era, la verdad, doblemente odiado por la población. Porque una prostituta pues es pecadora, pero se daña a sí mismo, es su reputación moral, pero no le hace daño a la gente en general. Pero el cobrador de impuestos sí que hacía daño, porque cobraba los impuestos en nombre de Roma y se quedaba con parte para sí mismo, y para los judíos eran los traidores de la patria.
porque se vendían al Imperio Romano para cobrar de los propios judíos pues los impuestos que los judíos, la nación dominada, pues tenía que pagar a Roma. Y encima se quedaban con buena parte para sí mismo. Entonces, eran odiados por toda la clase de judíos. Pero dice el texto que Jesús se fijó en él. Lo miró, lo vio, se fijó en él. Aquí tenemos, mis hermanos, uno de los grandes ejemplos que hay en el Nuevo Testamento del poder de Jesús para ver en una persona no lo que esa persona es, sino lo que por su gracia puede llegar a ser un día. Porque Jesús se fijó en Mateo, un publicano, un recaudador de impuestos, pero por la gracia de Jesús no estaba viendo solo un cobrador de impuestos. Jesús estaba mirando a Mateo y estaba mirando hacia allá y estaba viendo también el autor del primer evangelio. Porque por la gracia de Jesús, ese Mateo que era odiado por todos, era un cobrador de impuestos, era un publicano, una persona mal vista, vino a ser transformada, vino a ser rescatada, vino a ser utilizada para escribir la historia o las historias que Jesús tuvo sobre la faz de la tierra, la cual hoy nosotros podemos leer, porque aquel Mateo no era solo un cobrador de impuestos, en aquel momento era un cobrador de impuestos, pero dentro de 15 años, 20 años por ahí, llegó a ser el autor del Evangelio de Mateo que tenemos aquí en nuestras manos, porque la gracia de Dios le transformó. Jesús se fijó en Mateo, no solamente en lo que él era o estaba haciendo, sino en lo que por la gracia de Dios Mateo podría llegar a ser si le seguía. ¿Sabes lo que ocurre? Jesús también se fija en cada uno de nosotros. La verdad es que por eso estamos aquí, porque si Jesús no se hubiera fijado en nosotros, ¿dónde estaríamos? No pienses en lo que estás haciendo o ya has hecho en tu vida, o lo que eres o ya fuiste. Piensa, considera en lo que puedes llegar a ser por la gracia de Dios, en lo que puedes llegar a hacer por la gracia de Dios. A veces pensamos, ¿no? Pero ¿quién soy yo para que Cristo se fije en mí? La verdad es que no somos nadie para que Cristo se fije en nosotros, pero por su gracia se fija Él en nosotros y quiere trabajar con nosotros y quiere transformar nuestras vidas, porque su gracia no tiene límites. Así que lo que Él puede llegar a hacer por medio de nuestras vidas y lo que Él puede llegar a transformarnos no tiene igual límites. Por eso no tenemos que pensar en nuestra inhabilidad, no tenemos que pensar en nuestra incapacidad, no tenemos que pensar en nuestras dificultades, no tenemos que pensar en lo que nos impide, tenemos que pensar en el tamaño de la gracia de Dios y en lo que esa gracia puede hacer en nuestras vidas. Mateo era un cobrador de impuestos, pero ahora era el seguidor de Jesús, era el apóstol, aquel que escribiría con su pluma el primer evangelio.
que tenemos en nuestras Biblias. Porque probablemente el primer evangelio a ser escrito fue el de Marcos. Pero el de Mateo está en primer puesto aquí, ¿no? Fue puesto antes, porque precisamente es un evangelio que conecta de modo bastante preciso y adecuado el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, con la historia que empieza con Jesús. Porque el propósito de Mateo al escribir el evangelio fue como que conectar con los judíos, aquellos que estaban quejándose de Jesús, que estaba comiendo con él. Mateo está escribiendo con un propósito claro de alcanzar judíos. Por eso, si te fijas al leer el evangelio de Mateo, es el evangelio en el cual vas a encontrar más citas del Antiguo Testamento. Los primeros capítulos se empiezan con varias citas respecto a las profecías que hizo o que hay en el Antiguo Testamento respecto al nacimiento de Jesús, y ahí por delante. Porque está aquí Mateo conectando el Antiguo Testamento con Jesús. Ese hombre que era un publicano, un cobrador de impuestos, hombre rechazado y odiado por la sociedad, un apóstol y escritor del primer evangelio de las Escrituras. Tenemos que considerar, queridos hermanos, querida iglesia, no lo que somos a día de hoy, o que ya fuimos un día, o nuestras imperfecciones e incapacidades. Tenemos que mirar la gracia. La gracia. La gracia de Dios es lo más grande. Y esta gracia tiene poder sin límites. Segundo, el llamamiento de Jesús. Vemos aquí que Jesús pasa, se fija y le llama. Sígueme, dice Jesús. Una palabra muy sencilla, muy simple. Pero fijaros, es muy clara. No hay dudas de que Jesús está llamando a Mateo. No había manera de que Mateo pensara, ¿será que es conmigo? ¿Será que soy yo? Espera, ¿hay otro? No, era él. El llamamiento de Jesús es claro. Sigue siendo claro. Cuando Jesús te llama a algo, cuando Jesús me llama a algo, es claro. Es verdad que no da el plan completo. Se nos exige fe. Pero le llama y nos llama, y eso está claro. Nos llama de diferentes maneras, para diferentes cosas. El primer llamamiento de Jesús es para seguirle, para recibir la salvación. Y luego sigue Jesús llamándonos a diferentes circunstancias, a diferentes ministerios, a diferentes obras, por así decirlo. Ver, yo hemos recibido un llamamiento pues para pastorear, y eso para mí fue muy claro. Y otros llamamientos que hay, distintos. Pero es siempre claro. Jesús dice a Mateo, sígueme. Está claro, está llamando a Mateo. No era su vecino. Era él. Y fijaros que siempre implica pierdas y ganancias. Según punto, o según subpunto del segundo punto. El llamamiento de Jesús siempre implica pierdas y ganancias. ¿Qué perdió Mateo al seguirle a Jesús? ¿Qué ganó Mateo al aceptar su llamamiento? ¿Ya habéis considerado eso? Mateo no podía seguir a Jesús y seguir siendo un cobrador de impuestos. Mateo perdió un cómodo trabajo, unos buenos ingresos, pero encontró un destino y dignidad.
Perdió una cómoda seguridad, pero encontró una aventura que no soñara nunca. Puede que si aceptamos el desafío de Cristo, queridos hermanos, queridos amigos, tú que me escuches por internet, nos encontremos más pobres de cosas materiales. Puede que tengamos que renunciar a las ambiciones o a algunas de las ambiciones que tenemos. Pero sin duda encontramos paz y un gozo que no hay medida. Un interés en la vida que nunca habíamos conocido. En Jesús encontramos riquezas que superan todas las demás riquezas. Y ya no estoy hablando aquí de algo simplemente material, que está incluido, pero en Jesús encontramos riquezas de todo tipo, muy superiores a todas las demás riquezas que puede haber en el mundo. Aquí tenemos también un ejemplo luminoso de cómo puede usar Jesús cualesquiera dones que uno pueda llevarle. Porque, ¿quién lo dejó Mateo? ¿Y quién lo llevó cuando Jesús le llamó? Dejó la mesa de donde estaba allí cobrando los impuestos. Dejó su estatus, su buena vida, pero llevó su pluma, con la cual estaba diciendo, escribió el primer evangelio. Porque fijaros, los demás apóstoles no tenían muchos dones de escrita, ¿sabes? Eran pescadores, eran hombres iletrados, pero Mateo tenía conocimiento, porque para ser cobrador de impuestos tenía que saber manejar cuentas, tenía que saber manejar la escrita, tenía que saber manejar datos. Probablemente era un hombre meticuloso. Llevó todo eso consigo y ahora mismo pues somos beneficiados por ello. Porque Mateo también tiene una estructura en su evangelio bastante organizada, ordenada. Un ejemplo, el Sermón del Monte está en Lucas también, y Lucas era un médico, pero Lucas lo pluma de una forma y Mateo de otra, porque a Mateo le gusta organizar las cosas en partes. Por eso vemos en Mateo, el evangelio de Mateo, los más grandes discursos de Jesús: el Sermón del Monte, el sermón al final antes de su crucifixión, de su entrada allí para ser muerto. Mateo pues como que agrupa los mensajes de Jesús, y si vamos leyendo el evangelio de Mateo, vamos viendo que está organizado en partes. Primero el nacimiento, luego discursos, después otros discursos referentes al mismo tema, y así por delante. Discursos de orden moral, Sermón del Monte, discursos sobre el fin del mundo al final, y así va. Muy bien. Pero esa fue la experiencia de Mateo. Lo dejó un par de cosas, se lo llevó un par de cosas, perdió eso y aquello, ganó otras cosas. ¿Cuál será tu experiencia? ¿O cuál está siendo tu experiencia? ¿Qué has perdido, qué has ganado? ¿O qué tienes que perder aún? ¿O renunciar para seguir el llamado de Jesús, el llamamiento de Jesús? Si Jesús te está llamando ahora a algo, ¿qué tienes que renunciar para seguirle como tiene que ser? ¿Qué puedes llevar? Quizás no necesites ganar honra porque ya eres una persona honrada. Mateo necesitaba honra porque no era una persona honrada.
Pero quizá tú ya eres una persona honrada, una persona honesta, bien delante de la sociedad. Pero seguro que necesitas otras cosas. Quizá no tengas que dejar su trabajo, probablemente. Mateo tenía que hacerlo porque su trabajo no era ético, no era justo. Pero quizá tu trabajo sea justo y ético y está muy bien, no tienes que dejarlo. Pero, ¿qué tienes que dejar? Nuestra experiencia será distinta. No somos personas iguales a Mateo. No escribiremos un evangelio, pero el Señor probablemente quiere que escribamos otras cosas con nuestras vidas. ¿Qué historias quiere el Señor escribir por medio de tu vida? Pues para que se las escriba, tenemos que aceptar el llamamiento. Más sobre el llamamiento de Jesús. Es siempre un llamamiento para seguirle, para una relación de discipulado. ¿Qué dijo Jesús? Sígueme. El llamamiento es para ir detrás de Jesús, para seguirle. ¿Qué más? El llamamiento de Jesús exige una decisión. Porque Jesús llama a Mateo, como Jesús también nos llama. Pero ¿quién toma la decisión? Es Mateo. Jesús no tomará la decisión por Mateo, como Jesús no tomará la decisión por ti. Tienes que dar un paso. Como Mateo tuvo que dar un paso. Dejó el sitio donde estaba, se levantó, fue detrás de Jesús. Hay que tomar una actitud. Jesús te llama, pero si tú sigues sentado, no va a ocurrir nada. El llamamiento de Jesús ya está ahí. Es momento, si uno decide, pues de levantarse, seguirle e ir detrás de él. El llamamiento de Jesús exige una decisión, y aceptarlo o no es siempre una decisión de fe. Porque ya dije, y vuelvo a repetir, Jesús no nos da el plan completo. Es decir, Jesús nos dice, ven Jesús, y va a pasar eso, y hasta los 90 años, y hasta cuando tengas 90 años, que es la edad en que vas a llegar y vas a morir, pues va a pasar eso, y te da todo el plan de tu vida. Jesús no hace las cosas de esa forma. Dios no hace las cosas de esa forma. Jesús te llama, Jesús nos llama ahora, y sabemos a lo mejor lo que ocurre hoy, mañana y quizá en algunas semanas. Por eso el llamamiento de Jesús se nos exige fe. Tienes que creer para seguirle y creer que lo que Él está pidiendo, a lo que Él está llamándote, es mejor, es seguro y es lo que es de Él para tu vida. Tienes que creer, porque si no crees, no sigues. Si uno no cree, no sigue. Hay que poner la fe en acción. Jesús te llama, ven. Y si tú te quedas en dudas, voy o no voy, pues no vas. Pero si te decides con fe, vas. Y piensa, ¿qué me ocurrirá? Bueno, puede ocurrirme un montón de cosas, pero yo voy. Porque creo que no importa lo que ocurra, el Señor estará conmigo. Porque al final estoy siguiéndole. Entonces, si estoy siguiéndole, Él dará cuenta de lo que sea. Es confiar en quién estamos siguiendo, en quién está llamando. Confiar de que si Él está llamando, es algo bueno, es algo seguro, y voy por ello, sea lo que sea. El llamamiento de Jesús a día de hoy, queridos hermanos, puede darse de diferentes maneras y hay distintos propósitos en su llamamiento, pero las características siguen las mismas de arriba. Es clara, implica pierdas, ganancias.
se nos exige una decisión. Decidir es una cuestión de fe. Es para seguirle, es una relación de discipulado. No se nos informa todo el plan, hay que confiar en Él. ¿A qué Jesús te está llamando hoy? ¿A qué Jesús te está llamando hoy? En este tiempo, ahora mismo. ¿A qué te llama Jesús? ¿Te llama a arrepentirse, a convertirse? ¿Te llama a un ministerio misionero, a un ministerio pastoral? ¿Te llama a compartir con tus vecinos? ¿Te llama a profundizarte más? ¿A qué te está llamando Jesús? ¿Te llama a asumir algún ministerio? ¿Te llama a algún compromiso más grande? ¿Te llama a dedicar más tiempo? ¿Te llama, no sé, a qué te está llamando Jesús? ¿Puedes oír su voz? ¿Puedes saber? No, cuando digo oír su voz no es algo místico, sino puedes escucharle por diferentes circunstancias, te llamando a algo. ¿Es tu decisión seguir o no? Te exigirá fe igual. La respuesta de Mateo, ¿cuál fue? Se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Una respuesta de fe y obediencia. Pero esa fue la experiencia de Mateo. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será tu experiencia? ¿Cómo responderás al llamamiento de Jesús? ¿O a los llamamientos de Jesús para ti? ¿Cómo contestarás? Jesús, por su gracia, se fija en ti, se fija en nosotros. Y te llama y nos llama en diferentes momentos y ocasiones para diferentes ministerios y obras. Su gracia es poderosa para transformarnos y usarnos para su gloria. Su llamamiento es claro, implica pierdas y ganancias. Es siempre un llamamiento para seguirle, para una relación de discipulado. Exige una decisión de fe. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será tu respuesta? Me gustaría dejar esta reflexión en esta mañana para ti. ¿Responderás con fe y obediencia? ¿O seguirás planteando qué hacer? No sé a qué Jesús está llamándote. A lo mejor puedes estar pensando, no creo, no sé a qué Jesús está llamándome. No sé. No escucho nada, no veo nada. Pues quizá tengas que profundizarte un poquito más. Encontrar para ver con clareza a qué Jesús está llamando, porque cuando leemos las Escrituras, de ahí ya podemos ver varios llamamientos de Jesús. Y mientras vamos profundizándonos, pues más y más. ¿Quieres saber a qué Jesús te llama? Porque a lo mejor estás en dudas. Pues hay formas. Y quizás ese ya sea el primer paso. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer? Como Jesús llamó a Mateo, sigue llamando a muchas personas. Y a lo mejor te está llamando ahora mismo a algo. A seguirle. A dar un paso de fe. Es el primer día, es la primera celebración del año, ¿no? El segundo día del año. Muchos están aquí haciendo propósitos, ¿no? O ya hicieron algunos, pensando, ¿cómo será ese año? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puedo lograr?
qué metas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya has pensado en qué Jesús te está llamando para ese año que empieza? ¿Ya has pensado no en ti, sino en qué Jesús quiere para ti en ese año que está empezando? ¿En cuál es el llamamiento de Jesús para ti, para nosotros como iglesia, para ese año que apenas empezó? ¿Ya has pensado en eso? ¿Ya has considerado eso? Que Jesús tiene un plan para ti y no puedes vivir la vida como te parezca mejor, que tienes que pensar en lo que Jesús quiere para ti en ese año y cuál es su llamamiento para ti en ese año, y que eso puede exigir de ti fe, e igual renuncias de algunas cosas para ganar otras de parte de Dios, y que por su gracia Él puede lograr lo que sea, porque su gracia es más grande, así que no tenemos que tener miedo. Pues me gustaría que reflexionaras, que reflexionemos en eso en esta mañana. Y si es el caso, pues dar un paso, lo que Jesús está llamándonos. Amén.